Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en mi experiencia como escritor, hoy mi experiencia como escritora y hoy traemos a Alba Venesiu, que es quien lleva para adelante Cine de Escritor, un blog importante en el cual ella trata libros y películas. ¿Qué tal, Alba? ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien. Como bien dices, llevo con Cine de Escritor más o menos desde 2015, desde enero, y me ha dado un montón de alegrías. Es un blog que disfruto muchísimo porque hago comparaciones entre libros y películas, que yo soy de las típicas petardas que va al cine y dice, eso en la película no estaba. Lo que pasa es que al final, como la gente se cansó de oírme, pues al final decidí escribir un blog para que a la gente que realmente le interesara todas esas diferencias, pues pudiera leerlas y no le destripara yo la película. Entonces está muy bien. Pero siguen queriendo ir al cine contigo, ¿no? Tú sigues yendo con tus amigas van contigo, ¿no? No han dejado de ir, ¿no? Todavía no se han cansado, pero bueno, todo se andará. Vale, vale. Bueno, pues Alba, Ujú. ella es escritora y es periodista, es guía de turismo, redactora de contenidos con posicionamiento SEO y community manager. También es administradora del blog de cine y literatura Cine de Escritor desde su creación en enero de 2015. En su blog hace comparativas entre libros y sus correspondientes adaptaciones al cine y también reseña libros, recomendaciones y artículos. También sube sus relatos, porque sí, Alba también es escritora, como bien he dicho, y comparte sus relatos en su blog. Podéis disfrutarlo en su sección correspondiente y os recomiendo que no os los perdáis porque tiene mucha amiga. Alba, te tengo que preguntar cómo llevas tú tu novela. Pues actualmente estoy escribiendo una novela y la llevo bastante bien. Estoy muy contenta con cómo está quedando, porque siempre pasa lo típico, que a mí por lo menos me gusta mucho hacer un... Soy escritora de mapa, entonces me gusta mucho tener una estructura clara de hacia dónde me va a llevar la historia. Siempre, claro, hay sorpresas por el camino, brujuleo un poco entre los personajes, entre los escenarios y demás. Entonces me está dando muchas sorpresas muy agradables, pero por otro lado también me da mucha tranquilidad saber hacia dónde voy. Y me quedan unos 10 capítulos para terminar. Estoy ya en la recta final, está todo sobre la mesa y a ver qué tal funciona. Mi idea sería presentarla a un premio a mediados de abril, pero bueno, si no llegase a tiempo, como tampoco me quiero agobiar con ella, quiero que los betas la lean tranquilamente y revisarla tranquilamente, pues si no llegase, me esperaría para otro premio que me llamase la atención. Pero mediados de abril de Sí, este año. sí, ¿Y no te da tiempo 10 kilos, 10 capítulos que te quedan? yo creo que sí, voy a 2 capítulos o 3 al Uh, día, según pues me da, entonces yo pienso que sí, vaya. qué Pienso también bueno. que ahora mismo estoy, digamos, en el segundo borrador, lo que es la estructura, lo que llamo yo el esqueleto esquelético total, ese ya lo tengo escrito. Entonces ahora estoy ya con la parte de los músculos, de la piel y ya la revuelta final ya será ponerle ropita. Muy bien, porque tú trabajas así, claro, al ver a alguien que se acerque a tu blog, sabes que Sí. eres una persona meticulosa, pulcra, que Mm. hace las cosas muy, muy, y si no, no las presenta porque es que tiene una estética Sí. tremenda, es bellísimo. Aparte del contenido, claro, por supuesto. Y entonces, claro, tú lo ves y lo que me estás contando a mí no me sorprende, pero porque te conozco desde hace tiempo ya por las redes Sí. y vamos hablando y nos seguimos. Y tú estás ahí también, que nos sigues en Voces de Metrópolis también, Ujú, sí. que eso Me ya es, encanta, sí. son despiporres, los de Voces de Sí, un Metrópolis. poco locura, pero también tiene esa gracia. Ahí está, ahí está. Y entonces, pues se da cuenta uno de que sigue un procedimiento y que, claro, no podía ser de otra manera escritora de mapa, claro. Mm. Y yo te voy a preguntar por una pregunta difícil ahora que se me viene a la cabeza, que es, por ejemplo, tú que estás especializada en todo este tema de las películas y los libros, ¿qué, qué obra literaria mmm, te parece, bueno, perdón, qué película te parece una obra literaria en sí misma sin que exista su versión literaria? Ostras, sí que has empezado alto, ¿eh? Has empezado fuerte. Hombre, es que estando una experta aquí, a mí, yo del tirón a punto alto. Ahora, la experta con la gotita de sudor en evidencia. Pues a mí una película que me gusta muchísimo y creo recordar que no tiene adaptación es Danny the Dog. A mí me gusta una barbaridad. Yo desde la primera vez que la vi fue como, tienen que hacer una novela de esto para que llegue a más gente, que bueno, hasta donde yo sé todavía no hay ninguna novela y creo que es una película que a lo mejor ha quedado un poco desapercibida, pero quien no ha pasado desapercibido desde luego es el guionista, que es Luc Besson.
creo recordar que también es el director de algunas películas bastante buenas, otras un poco reguleras, pero vamos a quedarnos con las buenas, que son, por ejemplo, León el Profesional. Hoy además creo que cumple 30 años esa película, desde su estreno, se cumplen 30. Y otra también que a mí me gustó un montón, El Quinto Elemento. Maravillosa. Entonces, yo creo que más que quedarme a lo mejor solamente con un título, me quedo en general con Luc Besson, que además es que los escenarios, lo que es el diseño conceptual del Quinto Elemento, yo es que creo que marcó tendencia. Sí. Fantástico. Sí. Además, tiene unos buenos papeles, ¿eh? Y tiene, Mm, es lo que tú dices, el diseño, la estética, el vestuario. Yo creo que la mayoría de jóvenes de esa época nos enamoramos de esa película. Nosotros, a mm, mis colegas y a mí nos gustó mucho. Es sí. decir, nosotros tendríamos veintitantos, veintipocos, creo yo. Será del 98, quizás. Me suena más del 95, pero puede que El sea de 95, 91. no, fácil, No estoy que fuera el segura, pero 95. podría ser. Sí que es de Sí, los sí. 90. Ahí creo que estoy bastante segura de que sí. Sí. Y después, que claro, es que has dicho, Ujú. esta del Quinto Elemento. ¿Cuál es la otra que has dicho? León el Danny the Dog, Profesional claro. Y León, y Danny bueno, the Dog. León el Profesional son Sí. palabras mayores. Yo esa película estaba enamorado de León y de la niña, claro, por supuesto, pero es que tiene una relación súper especial. A mí me encantó esa película, era una de mis películas favoritas. Durante una época lo fue, ¿eh? Estaba Mm, en el ranking el número 1, ¿eh? Es que es una película muy mm. bonita, muy Sí, bonita. además creo que fue la primera película de Natalie Portman y a ella desde muy Sí. pequeñita ya se veía que iba a ser muy grande. Sí. Y lo que sí quiero que me hable un poquito, porque Danny the Dog, yo Mm, he tenido que googlear, y la película la he visto, pero no me acordaba del título. Háblanos sí, del protagonista, Jet Li, ¿qué te parece en esa película Jet Li? Y háblanos también un poquito de qué trasfondo es la película, de un poquito de la sinopsis, ¿vale? Para no sí. desvelar demasiado. Pues la sinopsis, como bien dices, el protagonista es Jet Li y él desde muy pequeño ha sido educado, ha sido entrenado para ser como un perro de lucha. Entonces hay un hombre, creo que es el villano, creo recordar que está interpretado por Bob Hoskins, a quien yo no le tenía para nada como un personaje de villano, porque para mí, yo creo que siempre será Smee de la película Hook. Es un bonachón tontorrón en esa película y Sí, lo hace súper bien, lo hace muy bien de villano de más malaje, que dices, madre sí, mía, qué desgraciado. Pues es el malo y entonces desde muy pequeño, como digo, al personaje de Jet Li, le ha estado educando, entrenando como si fuese un perro y le tiene en peleas ilegales. Y no quiero destripar mucho más de la historia, pero no. bueno, aparece también por ahí Morgan Freeman, ahí hay un arco, digamos, de redención, de evolución de personajes y demás que, ya te digo, para mí es fantástica. Pero es curioso porque también decías que la has visto, pero no te acordabas del título y eso, No, al buscarla sí que te has acordado. pero del tirón, ¿eh? Porque ves a Jet Li ya con Dali y te lo imaginas ya dentro de lo que es el escenario de la Sí, película que aparece creo que sí. al comienzo. Y esa película está muy bien, ¿eh? O sea, es muy interesante. Mm. ¿Tú crees que, entrando ya en las adaptaciones, una buena adaptación cinematográfica debe ser fiel al texto original? ¿O es lícito que el director se tome sus licencias creativas y sus libertades? Mm. Sí, no, aquí siempre voy a estar con depende, todo depende, como jarabe de palo. Yo creo que si un director se ha fijado en un texto es porque el texto es bueno. Entonces, si ha leído un libro, un relato, cualquier obra, le ha gustado y ha considerado que merece la pena, que hay una base sólida, interesante para adaptarla al cine, entonces, ¿por qué debería hacer cambios? Esa es la pregunta, pero luego por otra parte también, como decíamos, y lo repetiré 20.000 millones de veces y en el blog también lo digo muchas veces, son lenguajes que son distintos, pero a la vez son bastante parecidos. Entonces, según el público al que te dirijas y según las herramientas que utilices, vas a tener que cambiar algunas cosas para transmitir lo mismo. Y yo creo que eso es lo que sucede cuando lo quieres transmitir de una forma o de otra. Luego, además, hay algunos directores que tienen un sello muy propio, muy personal, como son Steven Spielberg, como era Alfred Hitchcock. Entonces, hay ocasiones también en las que ves su película, luego buscas la novela o el relato en el que se ha basado y dices, si es que no tiene nada que ver, es que bajo palabra de honor esto está basado en esto, porque han cogido a lo mejor un par de personajes, algún escenario, el mensaje y lo han adaptado, pero aún así sigue siendo interesante. Entonces, en resumen, yo creo que dependería mucho. Si la base es buena, creo que hay que intentar ser fieles en la medida de lo posible, sobre todo cuando hay muchos seguidores detrás, porque los Sí. seguidores lo que quieren ver es a sus personajes, esos que están en las páginas, quieren verlos lo más fieles posibles en la pantalla.
Alban, háblame un poquito de Alfred Hitchcock y del último Ujú. post que tú le dedicaste. Tú le dedicaste un artículo hace poco. Háblame un Sí, los poquito de él. pájaros. Sí, hazte un Uf, poquito de propaganda del blog. Venga, va. Que a mí me encanta eso, ¿eh? A mí me encanta que la sí, gente venga aquí y se haga y hable sí. del blog y tal. Pues de Alfred Hitchcock, como bien te dices, hace poco he estado compartiendo una entrada, la publiqué hace unos años, es la de los pájaros. Y en los pájaros está basada en un relato. El relato, eso, es que tampoco quiero destripar mucha cosa porque tengo ya un mensajito muy importante al principio de los versus, que es en plan spoilers. O sea, va a haber spoilers por todas partes. Creo que incluso en la propia sinopsis ya tenemos spoilers, que esos no los escribo yo, intento que sean oficiales, pero el resto son todo destripamientos brutales de la trama. ¿Y es una buena Entonces, adaptación? uh-huh. ¿Es una ¿Cuál? ¿La buena de los adaptación? La de pájaros? los pájaros. Hombre, lógicamente en el relato no sale el personaje del cameo de Hitchcock, porque claro, no lo escribió él, pero para mí sí que es una buena adaptación. Luego también la parte de terror, como tal que todos recordamos de la película, esa ya te lleva toda la firma de Hitchcock. Y luego hay algún cambio a lo mejor un poco tonto, por así decirlo, porque sabemos todos que se dice, se cuenta, se dice, se rumorea, que a Hitchcock le gustaban mucho las rubias. No se sabe si era porque a lo mejor como antes era en blanco y negro, quedaba mejor en el cine, o porque con el tipo de iluminación eran mucho más llamativas o eran mucho más misteriosas, según él. Y entonces hay personajes a los que les cambia, las pone todas rubias cuando a lo mejor no lo son. Esos cambios para mí no son muy importantes. Te dicen más del director que del personaje o de la propia historia. Y luego hay algunos cambios que eso, tampoco tienen demasiada relevancia. Muy bien. Mm. Y a ti que dentro de las adaptaciones literarias, ¿cuál es la que te pudiera parecer que haya sido llevada al cine de Uh-huh. manera brillante que no se le puede poner un pero? ¿Y por qué? Es que esos son también palabras mayores, especialmente brillante. Hay algunas que a mí me han gustado muchísimo, a otras que no tanto, pero bueno, sí que reconozco que a lo mejor, aunque el trabajo final no haya sido del todo bueno, sí que por lo menos se parece bastante al original. Para mí, uno que es muy bueno, a pesar de tener una base un poquito regular, es Forrest Gump. Forrest Gump, yo creo que la novela, en algunos puntos flojea bastante. Sí que es verdad que la película, tal y como todos lo recordamos, tiene un montón de frases buenísimas, emotivas, que te llegan al corazón y ninguna viene de la novela, curiosamente. Luego, por otro lado, el personaje de Jenny, según se dice, creo que lo estuve leyendo hace poco, Jenny dicen que es el peor villano cinematográfico que existe. Ni Voldemort, ni Sauron, no, Jenny. Jenny de Forrest Gump dicen que es la peor que hay. Pero claro, tú te lees la novela y en realidad Jenny no es tan mala. De hecho, Jenny no es mala, así por lo que No lo recuerdo de creo. la Yo creo que novela. tiene una vida turbulenta y la chica Mm, está muy perdida. Pero ese análisis lo haces a lo sí, mejor cuando ya a lo mejor tienes una madurez mayor y miras atrás después y dices tú, es sí. que, claro, es que Forrest se fija en una chica que Ujú, no es la chica que le vendría a él. Claro, sí. es un amor platónico. Entonces, Mm, claro, cuando la consigues, te das cuenta como espectador lo que sí. quizás no se esté dando cuenta él, que claro que está Sí. llena de traumas y es lo que se explica en la novela, claro, es que es normal que esa chica esté llena de traumas con el padre que tiene, vaya, que también aparece en la Mm. película, pero de fondo, ¿no? Los gritos, tal Sí, cual. yo es que lo que más recuerdo, el personaje de Jenny, de hecho, de la novela, no recuerdo ahora exactamente si realmente tenía un pasado tan turbulento como en la película. En la película sí que dices, madre mía, esta mujer bastante tiene con lo que tiene, bastante tiene con estar relativamente sana mentalmente hablando, la pobre. Sí. Pero también es verdad que se porta bastante mal con Forrest, cuando él siempre ha sido muy bueno con ella. Ella aparece y desaparece sin razón. Entonces, es lo que dices, cuando tienes ya cierta madurez, creo que a lo mejor empiezas a entender un poco mejor su personaje, pero de la época de la que es la película, a lo mejor nos pilló a todos Sí. adolescentes más jóvenes y decíamos, pero esta desgraciada, ¿por qué le trata tan mal? Y eso sigue siendo como una de las peores villanas. Y luego, por otro lado, bueno, cambiando, si querías comentar algo más de No, no, Forrest. no, 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 dime tú, dime tú. Sí, sí. Nada, cambiando un poco de adaptación especialmente brillante, que tiene una base muy buena, es decir, tiene un libro muy bueno y la adaptación también para mí son muy buenas, bueno, es muy buena, es la de El Club de la Lucha, Sí, que esa es sí. realismo sucio ahí a tope. Además, el propio Chuck Palahniuk siempre dijo que quería que fuese perturbadora y yo creo que lo consiguió. Hombre, pero que tú lees la novela y lees a Palahniuk. Yo he leído Nana, he leído Sí. algunas de sus obras
Y la verdad es que cuando empiezas a leerlo y ves ese realismo sucio del que hablamos, esas frases cortas, contundentes, la descripción de los colores que hace, de los personajes y demás, pues te das cuenta de que, claro, se traslada muy bien a la pantalla. Esa adaptación es muy buena. Yo no conocía la novela hasta que vi la película. Es de esas novelas que te acercas después de ver la película. Y yo salí fascinado de la pegada que tiene ese final en esa película y del papelón tan tremendo que hacen los dos. Sin destripar mucho, para mí, fíjate que el final de la película es bueno, pero para mí el de la novela es mejor. Ahí te lo dejo. Ahí os lo dejamos. Vale, entonces, ahora vamos a pasar un poquito a cómo ha influido la narrativa literaria en el desarrollo del lenguaje cinematográfico a lo largo del tiempo. Porque el lenguaje evoluciona y la narrativa literaria también. ¿Ha influenciado este desarrollo a la hora de desarrollar películas al igual que en los libros? Yo creo que sí, porque después de todo, siempre hay cambios en la sociedad, siempre hay cambios en las tendencias, siempre hay cambios en absolutamente todo y al final todas las artes se ven influenciadas de cierta manera por esos cambios. Entonces, creo que sí que han influido tanto en cine como en literatura. Lo que pasa a lo mejor es que los cambios en cine han sido un poco diferentes a la hora de, ¿cómo decirlo? A la hora de transmitirlo a la gente, a la hora de enseñarlo y demás, porque, por ejemplo, manuales de escritura, yo no he visto demasiados, o sea, hace unos 20 años a lo mejor no habían demasiados manuales de escritura, por lo menos en nuestro idioma, ahora sí que se están publicando muchos más, pero manuales de guiones, de cine, tienes un montón, tienes todos los que quieras en muchísimos idiomas. Por ejemplo, el de El guión, Salva al gato. Sí. Curiosamente, los escritores... El guión de McGee, sí, ¿te refieres? Sí, el guión es del de Robert McKee y Salva al gato es de Black Snyder. Ese no lo he leído yo, pero sí que he leído uno muy bueno de Highsmith, de Patricia Highsmith. Sí. También tiene, sí, yo creo que hay un montón de escritores que tienen libros manuales buenísimos. También está Zen, en arte de escribir, de Ray Bradbury, que se me gustó un montón. Por supuesto, tenemos que decir Mientras escribo, de Stephen King. Claro, también. Entonces, eso, tienes un montón de manuales de escritura o manuales de guiones que los escritores, digamos, leemos también a la hora de adaptarlo a nuestras novelas, a nuestros textos, pero ahora poco a poco sí que se están publicando muchísimos más manuales de escritura para escritores. Por ejemplo, conocidísimo, que salió también hace un par de años, es el de Brandon Sanderson, el de curso de escritura creativa. ¿Cómo escribir ciencia ficción? Orson Scott Card también lo tengo. Ese es aquí. otro, sí. Ese también lo he leído. Ese también lo tengo. Y tengo por aquí el de Brandon Sanderson, el de curso de escritura creativa. Sí, correcto. Ese Sanderson es que tengo entendido que todos los años en una universidad daba un curso de escritura y al final la gente le pidió que publicara esas clases en YouTube, entonces las acabaron subiendo a la plataforma y luego ya con el tiempo pues también se ha publicado la novela. Porque creo que las clases solo están en inglés, entonces la novela lo bueno es que está en varios idiomas, en nuestro idioma también se publicó. Sí, exacto, tienes toda la razón. Yo te quería preguntar sobre, ¿crees que puede transmitir la misma profundidad una novela a una película? Las mismas emociones, no sé. Uh-huh. ¿El poder de las imágenes es capaz de llegar al poder de lo que es la imaginación del lector, de cómo se puede imaginar una escena? Aquí viene mi famosa respuesta del depende, de que depende. Depende mucho, pero yo creo que el cine, por lo general, por digamos, las emociones, las sensaciones que a mí me suele transmitir, yo creo que sí que lo sabe transmitir de una forma mucho más profunda y mucho más acertada. Por ejemplo, yo si quiero describir cómo huele una flor, a lo mejor necesito una página entera porque no encuentro las palabras exactas, porque para mí el olfato es de lo más difícil de expresar, uno de los sentidos más complicados. Creo que dependemos muchísimo del sentido de la vista y dejamos los otros de lado. Entonces, bueno, aquí luego vino Patrick Süskind, que ya escribió el perfume, ya se encargó él del sentido del olfato y lo hace maravillosamente bien usando la palabra solamente. Luego eso se vio muy bien reflejado en la pantalla. Entonces, eso, yo si quisiera describir cómo huele una flor, necesito a lo mejor una página, 2 páginas y aún así no te estoy describiendo correctamente como eso, ese tacto de terciopelo que tienen los pétalos, pero luego en la adaptación, en el cine, si me pones una escena de una persona que está oliéndolo,
el cómo está disfrutando el olor, cómo lo está tocando, el encuadro que utilizas, la música, la luz. Eso sí que ayuda muchísimo más a creerse cómo huele o a sentirte identificado con ese personaje, con lo que está sintiendo, lo que está haciendo. Sí. Es no sé, una cuenta pendiente de algunos escritores y escritoras, ¿no? Quizás el tema de los sentidos, porque es muy difícil a qué huele lo que decía Reverte, ¿no? En una entrevista, ¿no? A que le preguntaban a qué huele la guerra. Entonces, claro, cuando tú quieres describir un apocalipsis, no te puedes quedar en lo que ves. Edificios derruidos, tienes que hablar del polvo, del olor del polvo, incluso describir la vestimenta, pero no quedarte solo también el sonido, si hay algún sonido especial, metálico o algún tipo de chirrido. Entonces, claro, eso es fundamental para meterte en la obra. Tú comentabas lo del perfume. A mí, la novela me parece, para mí, a mí me gusta mucho la novela, es una de mis preferidas, me parece que está bastante lejos de la película, la verdad, pero para mí. Es decir, eso es cada uno. Sobre todo, ya te digo, pues hablando de la escena final, en la novela es tremenda, como tú decías. En la película está muy bien llevada, pero no creo que sepa captar los olores, la suciedad, como en la novela, que yo estaba en la pescadería en la que nace el niño, ¿sabes? Sí. Y yo en la novela decía, casquito me está entrando, chiquillo, ¿sabes? Sí. Es verdad, ¿eh? Y es lo que me pasó con ese libro. Y ese libro tengo especial contradicción con respecto a la película. ¿Qué te parece a ti El Señor de los Anillos? Que es un tema, abre un melón ahí. ¿Cuánto tiempo tenemos? El que quieras. ¿Qué me pareció? ¿Te refieres a la adaptación? La adaptación, correcto, sí. Ahí tengo que escribir entradas bien largas para explicar eso. Bueno. ¿Has hecho alguna ya? Todavía no, porque es un reto importante. Pues me alegro. Me tiene asustada. Quería empezar con El Hobbit para ir poquito a poco, pero también es un reto que me asusta porque sé que va a haber muchos detractores. Porque Tolkien, Tolkien creo que se pronuncia así originalmente, es que tiene muchísimos seguidores, ha calado muchísimo en la fantasía, lo tenemos ya como el referente. Cada vez que hablamos de elfos ya no nos referimos a los enanitos estos, que antiguamente eran los elfos de la mayoría de leyendas, sino nos referimos a sus elfos como tal. Los personajes de los orcos, demás, toda la mitología que dio Tolkien, es que es brutal porque no había mitología hasta que no la hizo él. Y realmente todo el trabajo de la Tierra Media no deja de ser el trabajo de su vida. Literalmente, o sea, mientras ahí fuera estaba la guerra, estaba él escribiendo y absolutamente todo, un poco como lo que decías de Reverte, porque Reverte fue reportero de guerra. Claro. Reverte entonces en la cabeza supongo que muchas veces tendrá esas sensaciones, esos olores, esos flashbacks de cuando estaba allí, y a Tolkien le pasaba exactamente lo mismo. Entonces la guerra de la Tierra Media no deja de ser también el conflicto que hubo durante toda su vida. Y bueno, después de todo, los idiomas, que era la lingüista, lo que hizo en un primer lugar fue crear los idiomas y dijo, vale, ahora, ¿qué hago con esto? Pues voy a crear una novela, voy a crear una historia y voy a meter aquí los idiomas. Entonces, por eso escribió las novelas, aparte de que, bueno, el Hobbit tengo entendido que era un cuento que contaba a sus hijos y como les gustaba tantísimo, dice, venga, va, pues vamos a intentar publicarlo, y una cosa llevó a la otra. Qué barbaridad la obra que nos dejó ese hombre, ¿eh? Tremendo. Sí. Y eso, que pudiera crear lengua. Yo me acuerdo que yo jugaba al rol, El Señor de los Anillos y demás, y recuerdo que las runas enanas, tal, nos poníamos ahí como a hacer runas. Pero dices tú, ¿cómo puede haberse inventado este hombre un idioma basado en runas? O sea, es que eso solo es una mente privilegiada, un genio. Eso no llega, y creó varios idiomas. Entonces te quedas flipado con eso. Entonces yo te quería preguntar otra cosa. Y aquí me estoy saliendo un poquito del tiesto, me vas a decir tú. A ver, Leo, ¿a ti los cómics tú los considerarías un género literario? Oye, yo los cómics los ensalzo. Claro que sí, por supuestísimo que sí. Han sido bastante denostados muchos años y ahora hay que ponerles el título de novela gráfica, porque si no estás leyendo viñetas para niños. Y de toda la vida hemos tenido los tebeos que se vendían en los kioscos. De toda la vida, exacto. Claro, más adelante los cómics. Es que creo que es raro que alguien en España no haya crecido con Mortadelo y Filemón,
o bueno, más adelante si tiras un poquito más hacia atrás, Capitán Trueno y demás. Sí, entonces, y el Guerrero Antifaz y todo esto. Claro, entonces ahora rechazar todo eso, o por ejemplo Marvel, que Marvel a raíz de las películas y DC, todo el mundo está ahora comprando los cómics, o los que ya eran fans pues ya los tenían, y ya lo bueno es que tienen nuevas ediciones, muchísimo merchandising, hay muchísimos encuentros de todo tipo, entonces no sé, no entiendo muy bien por qué se lo considera un género menor. Creo que pasa un poco también con como pasa con el género del horror, que también ha sido bastante maltratado. Y bueno, ciencia ficción, fantasía y horror. La romántica, ¿no? La romántica también es verdad que veo que se la trata fatal y no entiendo por qué. Porque muchas de las películas que tenemos actualmente en cartelera o que puedes ver casi siempre en cartelera es que suelen ser de novelas románticas, basadas en ellos, o los bestsellers muchas veces son también novelas románticas. Y no entiendo... Sí, es eso, que no acabo de entender por qué hay muchísima gente que le da la espalda o hay editoriales que no apuestan por ello o producciones, cuando hablamos de películas que no apuestan por ese tipo de género, porque al final hay muchísimo público, ¿sabes? Hay gente que tiene intereses muy variados. Entonces, ¿por qué no le puedes ofrecer a cada uno algo que le pueda gustar? Completamente. Estoy completamente de acuerdo contigo. Además, la romántica a mí es una cosa que yo intento traer a gente que escriba romántica al blog, porque la verdad es que a mí, si es una historia bonita y gusta, pues yo me la leo y la disfruto igual. Además, qué difícil escribir sobre los sentimientos, que esa es otra, porque, a ver, hoy en día yo intento huir, pero porque particularmente a mí eso no me satisface, ¿no? Como lector, que es, por ejemplo, el tema este de, no sé, dark romance y todo esto, pero porque no es un género para mí. Es decir, yo eso de, o sea, yo de meter así cositas medio pornográfica entera, yo esas cosas pues no me molan, ¿sabes? Yo prefiero escribir más sui generis, más un poquito, más, ¿cómo te diría? Lo que se suele decir de que prefieres ver una chica en picardía, ¿no? Como se decía antes, ¿no? En ropa interior, que verla desnuda, ¿no? En sí, ¿no? Entonces a mí me gusta más insinuar, ¿no? O a lo mejor que tú puedas suponer. Yo te quería preguntar otra cosa, saliendo de este tema, ¿no? Porque ya sacando la lanza por el género romántico, por el género del terror, a ti, que no se me vaya la pregunta, ¿tu superhéroe o superheroína favorita cuál es? Ay, me pones en un aprieto porque hay algunos que me encantan. Estamos para eso. Uy, pues me tienes todo el día en un aprieto, me tienes todo el día así. Pues, hombre, es que Doctor Strange, por ejemplo, es que me encanta. Me gusta muchísimo los poderes, todo lo que sea controlar espacio y tiempo. Toma mi dinero, ya me tienes, ya estoy aquí dentro. Vale, luego, claro, sí. Luego también es que la Bruja Escarlata, que modela la realidad y demás, me gusta muchísimo. Spider-Man, luego también es uno de mis preferidos. Creo que ha sido bastante maltratado, sobre todo en las películas de Sony. Pero bueno, también es verdad que ahora con Tom Holland se han redimido bastante, entonces muy bien, poco a poco. Te tienen a ti ahí. Sí. Muy bien. ¿Y qué te parece a ti en series? ¿Cuál es tu adaptación favorita de superhéroes o superheroínas? ¿De series de televisión te refieres a las de animación? Porque yo tengo la mía clara. Como quieras. ¿Te refieres a la de WandaVision y demás que han estado sacando ahora? Sí, cualquiera de estas. Cualquiera de estas que sea de superhéroe o superheroína, ¿cuál es la que te parece a ti mejor adaptada? Independientemente de que sea un superhéroe o superheroína, que a ti te guste más o te guste menos. Pues aquí eso me pillas en un aprieto porque hay un montón que me gustan mucho. Yo te voy a decir la mía primero. Sí, dime. A ver, me das ideas. Daredevil es la mía. La verdad es que está muy chula, y de nuevo ese también es un personaje que igual ha estado un poquito maltratado quizá en esa película, pero ahora sí que se ha redimido muchísimo. La película de Ben Affleck, dices tú, ¿no? Sí. Hombre, es que eso es para nosotros es un esperpento. Es que te iba a decir que para mí otro personaje bastante maltratado de cómic ha sido Hulk. Sí. Pienso que sí, porque... Es que a mí es mi favorito, ¿eh? Sí, es mi favorito. Mira. Sí. Pues creo que 3 películas que hay y las 3 dices, madre mía del señor. Entonces, bueno, luego ahora ya cuando empezó esta etapa de Marvel, luego la etapa de DC y demás, dices, bueno, vale, parece que hay algunos superhéroes que sí que poquito a poco le han estado dando... No sé, lo han estado haciendo más exacto en relación con el cómic, o por lo menos están haciendo guiños a los cómics, sí que van teniendo una personalidad, una profundidad, y eso no los maltratan, que para mí es lo que han hecho en muchas de estas películas. ¿Y cuál es la que te parece a ti el mayor fiasco o la peor película de superhéroes de la historia para ti?
La peor, la peor. Hombre, ya decíamos que Daredevil un poquito regulera. Sí, Daredevil es regulera. Daredevil regulera. De No la sé peor si no te has... Catwoman, no lo sé, pero... Hombre, Y Catwoman... Catwoman no era tan mala, ¿no? A ver, es que ¿sabes qué pasa? Yo creo que también fueron los efectos de la época y la banda sonora a lo mejor en algunas ocasiones no le ayudaba demasiado. Pero pobrecilla la actriz, que creo que ganó un Razzie, que es Sí, el premio sí, al peor pobre, con actor. lo buena actriz que es Albert ¿eh? Sí, sí. Y Y bueno, tampoco creo que lo mereciera en esa película. Lo que pasa es que los Razzie, eso a alguien se lo tendrán que dar, pero yo creo que ella no es hacía su tan mala. papelito. Yo creo que a lo mejor es relativamente entretenida. Que pienso que lo mínimo que te puede dar un producto de entretenimiento, como puede ser un libro o una película o una serie de televisión, es entretenimiento. Eso es lo mínimo. Si luego además es emotiva, te da, no sé, hace que te acuerdes de ella a largo plazo, te da ideas para escribir tus propias historias, te apetece volver a verla, te apetece comentarla. Entonces es que realmente ha conseguido su propósito. Pero es que si ni siquiera es entretenida, yo creo que ya no hay nada que hacer. Entonces, para mí eso, Catwoman, bueno, pues es un poco entretenida sí era, pero Sí, sí, es lo que dices, que a lo mejor en su momento fue un fiasco terrible. Luego la ves y desde luego no creo que se vaya a convertir en película de culto, no lo creo. Pero no. bueno, para pasar la tarde, Tendrá su gente que será su placer culpable, ¿por qué no? sí, a lo mejor hay alguien que es eso, justo su placer culpable o es incluso su película favorita, ¿por qué no? Es que sobre ¿Por gustos qué no hay no? nada escrito. Lo que pasa es que cuando la Exactamente. mayoría piensa algo, parece que todo el mundo tiene que pensar eso, porque si no ya es el raro. Es verdad, ¿no? ¿Verdad? Hoy en día hay muchos Sí, dogmas, ¿no? Hoy en día veo yo que sí. la gente o te gusta o no te gusta, o estás Mm, conmigo o estás contra mí, o negro o sí, blanco. Y sí, yo alucino porque digo, vamos a ver, ¿es necesario esto? Sobre todo en sí. redes, ¿no? Tú que estás muy metida en Twitter, ¿te has visto metida en algún fandango de esto? Yo O tú huyo. pasado absolutamente? Yo soy una cobarde, yo huyo de todo eso. No, no, Yo, cobarde uf, no, ¿eh? Yo lo considero muy o la más inteligente. O lista. por lo menos yo no entro ni una. No. A mí sí que me gusta saber más o menos qué es lo que está pasando, pero luego yo reflexiono acerca de por qué está pasando todo eso. Por ejemplo, ahora que eso, no vamos a entrar en el debate, porque creo que No, no, ninguno no, pero, queremos ese pero marrón, vamos a ver, pero podemos pero hablarlo. sí, pero ahora sabes que hay muchísimo debate con el tema de la inteligencia artificial. Y yo creo Sí, que todo se resume en que nos falta mucha información. No sabemos de dónde proceden los datos con los que se está alimentando a la inteligencia artificial en general. No tenemos garantía de que se vaya a proteger los derechos de autor. Y luego, hace poquito leí algo que me pareció súper curioso y es que hay algunas editoriales que están publicando libros en los que en lugar de aparecer eso de escrito por inteligencia artificial, te pone escrito por inteligencia humana. Es decir, ahora los libros te van a tener que indicar si lo ha escrito una persona, cuando pero eso ¿por qué no debería pones ser el lo autor? normal. Ah, a lo mejor es por lo que hablaba yo con Darío en la última entrevista, por el Mm, tema que ha pasado con este señor, un filósofo chino que al final no me suena. existía, Sí. que no sé si la obra se llamaba Hipocracia, ¿puede ser? Eso me suena haberlo visto, pero ahora mismo no caigo en el título. Y al final no existía. La cuestión Mm, es que era otro filósofo italiano que lo hizo con dos inteligencias artificiales. Y sí, claro, es lo que hablaba yo con él. Es decir, claro, tú si pones un autor, claro, pero es lo que tú dices. Inteligencia humana, pues haremos una estantería, que es lo que hablaba yo con él. Inteligencia claro, artificial, sí, haremos sí. otra, ¿no? ¿Y tú qué piensas de la inteligencia artificial? ¿Hasta dónde va a llegar eso? Porque esto es el tema candente y yo lo estoy preguntando a aquellos que... Yo me callo. Yo ese tema no hablo. No, ¿No hombre, hablas sí. de inteligencia artificial? Sí, sí, sí. Aquí No, viene a mojarte, Alba, no, no. no tengo problema, pero es lo que decíamos que en Twitter es una pena, porque yo cuando empecé en Twitter sí que se puede hablar de prácticamente todo, pero ahora sí que hay mucha gente muy ofendida en redes sociales y enseguida, en cuanto dices algo que no acaban de entender bien el mensaje, enseguida le dan la vuelta y salen muchos detractores y la cosa, como se suele decir, escala, la cosa aumenta de una forma brutal. Entonces, de inteligencia artificial, como digo, estoy en contra respecto a algunas cosas, respecto a otras, creo que sí que nos podría ayudar muchísimo, pero es que este es el mismo debate que hubo en un principio con Internet y con las redes sociales. ¿Las redes sociales tú qué piensas? ¿Que son buenas o que son malas? Según cómo las uses. Ahí estamos. Yo creo exactamente lo mismo con la inteligencia artificial. Creo Igual. que puede ser muy buena, nos puede beneficiar, nos puede quitar muchísimo trabajo, pero por otra parte depende de cómo las uses exactamente. A mí me da un poco, no de miedo, ¿cómo decirlo? Me causa mucha impresión estar viendo un vídeo y no saber si la persona que me está hablando Sí, es real o no. sí. O ese paisaje, o ese texto, esa voz que está hablando, que ahora le puedes poner hasta una entonación. Si, por ejemplo, quieres Sí. que hable un español latino o que hable con acento, no sé, con acento de Jerez, por ejemplo, es que es brutal que
estemos llegando a ese punto de que estemos, digamos, creando vida artificial. Y luego están también las bromas de decir, bueno, pues cada vez que vaya a hacer una petición, voy a ponerle hola, por favor y gracias. Por si acaso en algún momento se revolucionan las máquinas, pues que digan a este humano no, que este humano es educado. Eso es bueno. Yo te voy a decir una cosa. Sí, a ver, ahí demuestras lo que estábamos hablando antes, ¿no? Ser una persona, para mí, coherente, ¿no? Es decir, hay que ver el equilibrio. Hay que ver, no nos podemos cerrar en banda Soy a algo Libra. que está ahí. Claro. No nos podemos cerrar en banda en algo que está ahí, que va a seguir evolucionando, porque claro, yo lo comento con amigos, ¿no? Y digo, vamos a ver, cuando salió la imprenta no dejaron de tener trabajo los escribas, que sí, que vale, que muy bien, que la imprenta, pero bueno, ha seguido el mundo para adelante. Salió la máquina de escribir, vale, salió el ordenador, las máquinas de escribir no, ahora ha salido internet, vale, pues entonces ya no hablamos tanto por teléfono, podemos, esto que estamos haciendo nosotros es maravilloso, pero claro, tienes que darle un buen uso. Lo que pasa que viene después o sea, ha sido creado y ha sido testado antes, pues para que nosotros podamos ser los últimos en usarlo, porque al final funciona así el mundo. Entonces, claro, el internet viene ya de hace mucho tiempo, pero claro, el teléfono, hoy hablar sin ver a la persona, era como brujería. Entonces, claro, al final llegamos a hoy y decimos inteligencia artificial. Sí, claro, pero es que ya teníamos a Google como asistente, es que ya teníamos una calculadora, es que ya teníamos tal. A ver, sí, hay que ponerle cierto freno en el sentido de lo que tú dices. Hay que ponerle un freno de tener cabeza, de decir, vamos a ver, yo particularmente no creo que una inteligencia artificial... Puedo comprar algún libro de inteligencia artificial a lo mejor por ensayo, por tal, por cual, porque esté especializado en algo y haga... Pero al final es que te recoge toda la información, pero es como irte al ChatGPT, es que eso es una recolección de información, lo que tú dices, ¿verdad? El problema es que no sabemos dónde viene esa información. Si es un propietario y le estás tú asaltando su idea, ¿sabes? Ahí es donde creo que radica el problema. Pero bueno. A mí también lo que te digo que me genera muchísimo respeto es que haya gente que esté sacándose fotos con tanta alegría, ¿no? Y luego las esté subiendo a la inteligencia artificial, por ejemplo, hace poquito para generar imágenes de Ghibli. Y dices, vale, pero es que tú, la imagen de mi cara, ¿qué haces luego con ella? Es que luego te la quedas para que cuando un usuario te pida que le pongas, por ejemplo, una mujer cocinando, ¿quién no me dice que vas a poner mi cara? Entonces, sí, eso de que nos falte tantísima información y de que no podamos proteger nuestra identidad, nuestro derecho al honor, a la imagen y demás, eso es lo que a mí me causa bastante respeto y pienso que falta mucha información. Creo que puede ser una herramienta muy potente. Pero bueno, no creo que nos sustituya, espero que no, como bien dices, a la inteligencia humana, porque yo cuando estudiaba periodismo es que ya estaba también el mismo debate, pero por supuesto con el periódico. ¿Va a desaparecer el papel? No puede ser que se vayan a complementar, digo yo, y que, porque yo todavía veo libros en las librerías, vaya, le veo libros físicos, pero hay muchísima gente que cuando viaja prefiere llevar el Kindle, luego claro, también a veces es mucho más económico si no tienes demasiado espacio o no sabes si el libro te va a gustar y encuentras una oferta, pero luego te encanta el libro, quieres la edición coleccionista. Es que cada cual tiene derecho al final a comprar lo que quiera y claro, a consumir la literatura o el cine como en el formato que más le guste. Yo creo que sí, creo que tiene que existir esa libertad, claro. Entonces, sí, aparte de eso, pues yo me gustaría, porque hemos hablado también de bandas sonoras. Sí. Y me gustaría ponerte otro pequeño aprieto, algo un poco personal, que es ponle una banda sonora a tu vida, para conocerte un poquito más. Ostras, una banda sonora a mi vida. ¿Cuántas canciones quieres? Las que tú quieras. Si tú quieres combinarlas, las combinas. La pregunta es para ti, la respuesta sí, la das tú. A ver, esto va a haber mucha gente que va a dejar de seguirte y de ver este vídeo de inmediato, pero tengo que decir que la banda sonora de Crepúsculo es muy buena, tiene canciones muy buenas. La película, puedes decirme lo que quieras, la novela puedes decirme lo que quieras. Pero ¿a ti te gusta la película? La película me parece entretenida. Pues ya está, yo luego... ya te digo, yo no me meto en los gustos de los demás. No, a lo mejor lo que te momentos... parezca de la película y te parece entretenida, me parece estupendo. Momentos un poco vergonzantes, pero bueno, como entretenimiento pues puede que no esté mal. La banda sonora sí que me parece que está muy bien elegida. Y luego también la banda sonora de American Beauty también está muy bien. La de la ladrona de libros. Es que no sé, habría muchísimas así. American Beauty es brillante, ¿eh? Yo si tuviera que elegir una, creo que me quedaría con esa, así sin pensarlo demasiado. Buena, y bueno, si tengo que elegir de serie de televisión, te digo el Mandaloriano.
Qué bien, qué bien. Mandaloriano me gustó mucho, la primera y la segunda Sí, sí. temporada, a mí Y me bueno, encantaron. y el libro de Boba Fett también me gusta Sí. muchísimo. Sí, yo Esa no la creo he visto yo, que no la he visto. para mí el libro de Boba Fett, para mí, es mejor que el Mandaloriano. Mandaloriano al Sí. final se me hacía un poquito repetitivo el Se te hacía guión, bola, ¿no? pero sí, un poquito, pero Boba Fett es que a lo mejor fue el problema ese, que como salieron más o menos a la vez y que incluso se complementaron en algún capítulo, hacían una especie de crossover, pues Ujú. entonces a lo mejor por eso tiendo un poco a compararlas. Y para mí es que, no sé, Boba Fett fue la caña. Fue como, Ujú. wow, es que es Star Wars a tope. Y eso, por Pues, eso aparte que me gusta mucho la banda sonora, como decía. ¿tú eres hija de la generación de Crepúsculo? Sí y no, porque, bueno, yo a lo mejor soy más de la generación de Harry Potter, Ujú. que es Bien. que están un poco también a la par. Ujú. Bien, bien. Entonces es normal que te guste. Es decir, entonces tú, Hombre, cuando eras un adolescente, ¿te gustaba alguno de los personajes de Crepúsculo así un poco de decir, pues mira, me he mm, enamorado de él o tal? Porque es que pegó un pelotazo que dije yo, vamos a ver, que tiene estos chiquillos. A ver, yo ya era mayor, a mí no me importaba, pero digo sí. que tiene estos chiquillos que han pegado el pelotazo este con lobos y con tal, y cuando, ¿sabes? Si esto siempre se ha llevado, ¿no? Pero lo metieron en romántica y como que triunfó la chica totalmente que lo escribió, ¿no? Hombre, como tal, fanática, fanática tampoco soy. Es solo que lo que dices, que fue un pelotazo importante y se vio en todas partes. Las novelas, eso, se vendieron como churros. Actualmente se siguen vendiendo muchísimo. Y bueno, las películas creo que ya sí que han quedado mejor más en un segundo plano. Yo de esa generación, más que de la saga Crepúsculo como tal, yo tiro más a Harry Potter. Muy Que ya te bien. digo, creo que salen un poco a la vez. Y de hecho, no sé si fue Crepúsculo, fue una película anterior la que creó esa tendencia de que las últimas partes se dividieran en dos películas. Porque eso recuerdo que sí que luego Harry Potter también lo hizo, que para mí fue un error bastante grande porque el último libro es muy fino. Sí, lo dice Seguramente mucha gente, sí. lo tendrían que haber hecho, yo creo que con el Cáliz de Fuego, creo que es el más extenso de la saga, y empiezas a ver la película, si no has leído el libro, yo me quedé súper perdida, digo, ¿qué estoy viendo? Había como cortes entre una escena y otra, y ahí se notaba que tenían que haberle dedicado o dos películas o haber quitado subtramas, y eso que ya le quitaron. Yo es que no conecté con Harry Potter, ni con la Sí, novela, ni con la película, la verdad. No es una cosa, lo he sí, visto, las películas las he llegado a ver, pero no las disfrutaba, no sí. conecté con la historia. Yo no digo que sea buenísima, ¿vale? Muy bien, pero yo no conecté con ella. Entonces, cuando tú no conectas con algo, tampoco hay que hacer el Sí. sobreesfuerzo de ponerte, pues Harry Potter, pues no. No, el gran problema fue, yo creo que fue el personaje principal, fíjate, el protagonista, que hay muchísima gente que no conectaba con él porque dice, si es que en realidad es el único que no hace nada y es el protagonista, es el único que no lanza ningún hechizo en toda la película o el único que no actúa, es el personaje más pasivo. Entonces, si lo ves de esa manera, seguramente por eso, entre otras cosas, no hayas conectado con la saga. A mí me ha venido a la cabeza, cuando hemos hablado de Crepúsculo y demás, me ha venido porque pasé yo de la juventud a la madurez, digamos, no sé, a la adultez, con Perdidos. ¿A ti qué te pareció Perdidos? Porque ahí hubo una controversia brutal, porque la verdad es que había cosas cogidas con pincitas, ¿sabes? Y después al final dices tú, que tuvieron casi un capítulo de 8 o 10 minutos para arreglar lo inarreglable que no lo arreglaron, ¿sabes? Pero tú, ¿a ti qué te suscita esa serie? Yo creo que ahí perdidos estaban los guionistas. Porque yo creo que entraban a lo mejor un día a trabajar y era como, venga, va, a ver qué misterio metemos hoy. Y eso pasa cuando no eres de mapa. No, hay muchísimos escritores de brújula que sí que al final llegan al final, valga la redundancia, y son brillantes. Lo que pasa es que yo creo que el gran problema de Perdidos fue ese, que no tenían un timón, no tenían una brújula, no sabían hacia dónde iban y al final dijeron, venga, esto hay que terminarlo ya. ¿Y qué pasa también? Otro problema que ha habido también con Juego de Tronos es el hecho de que como ahora mismo Internet y las redes sociales están tan vivos, todo el mundo tiene derecho a opinar y por lo tanto empiezan a salir muchísimas teorías acerca de cuál es el final. Y eso fue lo que pasó con Perdidos. Yo creo que se abrieron muchísimos foros de debate, de intentar averiguar cuál iba a ser el final, cuál era la motivación de este personaje, qué iba a pasar aquí, qué iba a pasar allá. Entonces yo creo que los guionistas, o a lo mejor los encargados de que la serie llegara a buen puerto, vaya, estaban muy pendientes de esos foros y dijeron, vale, pues yo tenía esta idea, pero estas personas también lo han dicho, así que lo descarto. Esto otro lo descarto, esto otro lo descarto. Y al final intentaron buscar
una solución que era una especie de batiburrillo de muchas de las teorías que se habían dicho, pero no era ninguna. Entonces para ellos era ya original, iba a sorprender a la gente. Y para mí lo que fue es un gran despropósito. Y como digo, en Juego de Tronos, maravillosas las primeras temporadas hasta que luego ya te sales de los libros. Cuando los guionistas ya se centraron en hacer guiones originales en el sentido de que los habían hecho ellos, no que fuesen especialmente brillantes, ahí creo que ya fue cuando la serie empezó a patinar de una forma que no había por dónde cogerla. Y en gran parte fue eso, fue porque había muchísimos foros, la gente debatía acerca de cuál podía ser el final, acerca de Jon Snow, a ver quién era realmente, ahí lo dejo, no spoileo. Y entonces, claro, como ya fueron leyendo todo eso y querían que ninguno de ellos tuviera razón, pues entonces a lo mejor ya tenían clarísimos los últimos capítulos, pero dijeron, no, vamos a hacer todo lo contrario. Hemos ido plantando semillitas, que al final las historias son eso. Tú vas plantando semillitas y cuando llegas al final, eso tiene que tener un resultado. Esas semillas las has plantado ahí por algún motivo. Tú cuando das una pista, cuando pones un personaje que tiene estas características, tanto en cine como en literatura pasa exactamente lo mismo. Todo tiene que tener una razón de ser. En la vida muchísimas veces hay cosas que no tienen ningún sentido, no están porque sí, suceden porque suceden. La vida es eso que pasa mientras haces otras cosas, como decía John Lennon. Y entonces en la literatura no puede ser así, porque precisamente son productos de entretenimiento. Tiene que tener una motivación y un sentido. Como digo, en cine pasa exactamente igual. Al fin y al cabo, todos son creación de historias. Y claro, habían ido plantando un montón de semillitas por ese camino y luego, pues de pronto todas las semillas se pudrieron porque ninguna consiguió germinar. Al final, todas esas ideas que te habían ido plantando por el camino no tenían sentido porque se sacaron de la manga un montón de respuestas, que es lo que se dice, ¿no? El Deus ex machina, que se decía antiguamente en griego, pues lo hizo un mago, ¿no? Como decían también los Simpsons. Ha ocurrido. Entonces, te voy a sorprender, es decir, no es el final que tú esperabas, no es lo que yo te he prometido, no tiene ningún sentido, pero ¿a que no te lo esperabas? Pues me quedo con eso. Muy bien. Pues yo, por ejemplo, me he acercado a ciertas obras literarias tras ver algunas películas, como te decía antes. Ya pueda ser El Club de la Lucha y algunas de este estilo, que considero, la verdad, formidables adaptaciones, ¿no? ¿Ha ayudado el cine a acercar a más personas a la literatura o, por el contrario, a sustituirlo del ámbito de la lectura? Pues aquí me vas a llamar pesada. De nuevo, no es que me encante Crepúsculo, pero de nuevo hay que decir que los cines se llenaron, se colapsaron cuando por fin se estrenó la película y atrajo a muchísima gente que todavía no había leído los libros de la saga. Yo creo que al final el cine quizá no es que llegue a más gente, pero es mucho más fácil que llegue a la gente, porque es más fácil, es más sencillo, es más cómodo. Tú te pones la película, te pones además las palomitas, estés en el cine o no, estés en tu casa, estés solo, como te dé la gana, como te apetezca, lo único que tienes que hacer es mirar y escuchar, que bueno, también es verdad que prestar atención ahora parece que cada vez nos cuesta más. Pero claro, para leer un libro, para estar sumergido en la historia, necesitas muchísima concentración, silencio, a veces un espacio propio. Y entonces yo creo que es mucho más fácil llegar a la gente a través del cine. Pero también es verdad que muchas veces los que somos buenos lectores, una vez que hemos leído la obra y nos la adaptan, es como, guau, allá que voy a verla. Luego, si la adaptación es mala, pues nos decepcionamos bastante. Ahí ya es cuando yo escribo en el libro versus película que ha sido un desastre, pero bueno, siempre de una forma coherente, de una forma razonada. Y cuando es buena, pues estás encantadísimo, porque ahora ya tienes dos formas distintas de ver la misma historia. Perfecto. Yo te quería preguntar, independientemente de todas las pantallas que hay que nos obligan evidentemente, a leer, ¿no? Pero leer con profundidad, leer con emoción, ¿tú crees que se lee ahora más que antes, gracias a las nuevas tecnologías y demás, o se lee menos? Otra vez el depende. A lo mejor depende bastante del formato, de la longitud, y también depende de lo que entendamos por leer, porque ahora mismo, hace poco salió un informe de lectura que decía que los jóvenes y creo que también los niños son los que más leen en España. No sabría decirte si es verdad o no, porque yo no he visto esos estudios o no he hecho los estudios como tal. Sí que me da la impresión de que ahora se lee muchísimo, por ejemplo, por las redes sociales. Entonces, cuando lees un tuit o cuando estás viendo en alguna red social, cuando estás leyendo un texto, ¿hasta qué punto eso es leer? Porque también es verdad que tenemos los reels o tenemos los vídeos de YouTube, que eso sí que los consumen con una velocidad pasmosa. Yo creo que lo que falla más es
la capacidad de atención. Y es precisamente porque cada vez todo el producto tiene que ser muchísimo más rápido. Hubo una temporada, como estábamos comentando antes, que se empezaron a sacar series de televisión, creo que sobre todo era de Marvel, una serie tras otra y tras otra y tras otra. Y dices, es que no me he dado tiempo a ver la anterior. Sí, ¿Qué sí, sucede? sí. Claro, pero es que estaban todas conectadas en cierto modo. Entonces, si no has visto esta, ya no puedes ver esta, porque no tiene sentido. Y dices, bueno, pues me acumulo estas dos, pero es que dentro de 2 semanas va a salir otra y tampoco te va a dar tiempo. Y al final se te forma un bucle de series o de tareas pendientes que dices, pero si es que esto a mí antes me gustaba. Te Porque estresa, ¿no? sí, se está convirtiendo en un trabajo y es horrible. Y no sé en qué momento alguien pensó que eso era una buena idea. Alguien pensó que algo que era un entretenimiento tenía que ser un trabajo, que te tenías que poner un horario para ir viendo las series de televisión con calma. Yo recuerdo que me estresé un poco con los defensores. Es decir, y demás, me tragué cada truño que decía yo, bueno, algún capitulito estaba bien, pero puño de hierro y tal. Sí. Y tú decías, uff, alguna, porque a mí Luke Cage me gustó. Me gustó también la de la chica, no recuerdo el nombre ahora, cómo se llama la chica. Y Daredevil también me gustó y tal. Pero la verdad es que había algunas cositas, decía tu madre mía, tanto, y luego los otros, y la otra, y la otra, y la otra, decía tú, esto es un maratón, que es que no te daba tiempo de ver el resto si tú querías seguir las de superhéroes. Sí. Pero, bueno, cada uno, pues si quiere, pues tal. Pero es que al final se convierte todo como una competición, ¿no? Es decir, ahora hay que leer mucho, hay que ver muchas series, hay que ver mucho tal, hay que ver mucho cual. No sé hasta qué punto, porque claro, yo me crié, es que yo soy un viejale, yo me crié con la primera y la segunda, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto es bueno tener tanta diversidad. ¿Es mejor tener diversidad para elegir? ¿Tú qué crees? Yo creo que sí, yo creo que la sociedad es que es eso, es muy amplia, es muy diversa. Entonces, todos tenemos derecho a sentirnos identificados con algún personaje, con algún producto, con algún género. Es como lo que decíamos antes. ¿Qué pasa? Que como a mí no me gusta el género romántico, lo voy a prohibir en todas partes. Pues si a ti te encanta, ¿qué derecho tengo yo a prohibirte a ti consumir algo que te gusta, que te hace feliz, que te emociona, que te llena? Son esas cosas las que no entiendo, el por qué tenemos que decir esto se hace así o esto se hace así. Es igual como lo que decíamos en Twitter de algunas polémicas que surgen a raíz de ese tipo de comentarios, de decir, bueno, a la hora de escribir, no escribáis adverbios acabados en mente. ¿Por qué? Porque lo dice Stephen King. Bueno, vale, es que si lo dice Stephen King, ostras, pues igual tiene razón. Bueno, pero también es que este otro escritor dice que no puedes escribir muchos adjetivos. Ostras, vale, pues tampoco escribo adjetivos porque se lo dice este escritor que también es una persona muy reconocida y al final dices, ¿y es que qué escribo? Es que es, no sé, sujeto, verbo, predicado y ya está. Y eso porque Claro. gracias, menos mal que eso te forma una frase. Sí, 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 al final nos movemos demasiado minimalistas y no eso tampoco. Claro, Es decir, hay que seguir, tu estilo lo tienes sí. que tal. Pero dentro de toda, a ver, yo estoy de acuerdo con que, por supuesto, con la diversidad, la pregunta iba por ahí porque yo quería que tú eres una persona joven y me imaginaba que me ibas a contestar eso, ¿no? Pero la cuestión es, yo iba un poco, ahora que parece que hay más libertades que nunca, ¿no crees tú que también hay mucha autocensura o censura social por tus pensamientos en las redes sociales, justamente que se supone que debería ser un, un escenario, un espacio para poder acoger las opiniones de todo el mundo? Precisamente porque, como decíamos antes, yo creo que Internet, redes sociales, inteligencia artificial, poco a poco, no se acaban de usar correctamente en algunos casos. Entonces, por ese motivo hay tantos debates en muchas ocasiones. Y también porque lo que decíamos también, es que todo tiene relación. La gente cuando lee, a veces lee, pero no comprende. No entiende lo que está leyendo. ¿No te pasa alguna vez que te mandan un WhatsApp, lo lees a toda prisa, entiendes una cosa, respondes y te dicen, oye, que no es esto lo que te he dicho, lo lees y dices, ostras, es que no tiene nada que ver con lo que me has dicho. Cuando lo lees con calma, a lo mejor tú entiendes que te han dicho de quedar el miércoles y te han dicho que el miércoles es el único día que no pueden. Sí, sí, es verdad, es Cosas verdad. así. Pero son las prisas del día a día, ¿no? Que vivimos en un Claro. mundo que no para de correr, Son las prisas, pienso ese yo, ¿no? scrolling al que poco a poco parece que nos están acostumbrando, eso de que todo tiene que ser rápido porque si no, no eres lo bastante productivo y cuanto más productivo seas, más te alabará tu jefe y más tiempo tendrás para un producto de entretenimiento. Pero hoy tienes que ver 2 capítulos porque si no la semana que viene no puedes empezar la nueva temporada. Es que todo es un bucle. Pero yo creo que al final eso es causa de algún tipo de trastorno que al final te puede llegar, incluso a Mm, mí me ha llegado a perjudicar. Es decir, sí. porque yo soy una persona que he necesitado estar ocupado. Ujú. Y digo, pero yo no puedo estar descansando, yo no puedo estar en el sofá. Me sentía culpable.
Sí. ¿Te lo puedes creer? Le Dice, pasa a ¿estás mucha gente. culpable? Sí. Y yo decía, es que no estoy haciendo nada. Es que estoy, a lo mejor estoy jugando al parchís ¿sabes? O estoy jugando a la consola. Eso no puede ser. Yo no puedo estar disfrutando. Yo tengo que estar o produciendo o escribiendo. Pero la cuestión es producir, como si fuera una máquina. Y no. Yo soy mucho más feliz desde que me hice el parón y dije, no, me voy a rascar la nariz un rato, ¿sabes? Sí. Y me voy a escucharme un podcast o me voy a tal. ¿Por qué? ¿Por qué no? No trabajamos ya bastante, ¿no? Y yo creo que eso es un sacrificio que nos hemos puesto a nosotros mismos. Pero bueno, quería preguntarte también que ¿crees que se suelen hacer cambios muy exagerados los personajes de las novelas para poder adaptarlos a la pantalla? En algunas ocasiones sí que se hacen, porque parece que de esa manera piensan que el espectador va a empatizar mucho más con ellos. Un ejemplo que estábamos comentando un poco antes, el perfume. En el caso del perfume, si tú lees la novela, que como comentabas te gusta muchísimo, no sé si te acuerdas de que el personaje principal, seguro que pronuncio mal el nombre, lo siento, Jean-Baptiste Grenois. No me Grenois, pregunta ¿vale? a mí, Bueno, de decirlo. el protagonista, creo recordar que se decía Grenoble el apellido. El caso es que él en la novela nos lo presentan como una persona físicamente fea, porque creo que tenía joroba, había tenido varios accidentes, entonces, entre otras cosas, era cojo, tenía un montón de heridas, un montón de cortes, luego había pasado varias enfermedades, entre ellas creo que la disentería, entonces estaba hecho un desastre físicamente. Sin embargo, luego en la película, no sé si recuerdas al actor, creo que era Ben Sí, Whishaw, creo que se llamaba, sí. pues creo que era un chico joven, que era así atractivo, tenía algún que otro corte porque había trabajado en una curtiduría, entonces del trabajo físico pues obviamente alguna herida tenía. Es la Francia del siglo XVIII, entonces tenía que también estar sucio, hecho un desastre. Pero claro, te ponen ahí un chico guapetón porque es que es una película, es que no puede ser feo porque si no, no vas a empatizar con él y mucho menos teniendo en cuenta que es un señor jolín, que hace cosas un poquito extrañas con el tema del perfume y captar el olor de las mujeres. Luego otro personaje con el que creo que pasó algo muy similar es con Tyrion. Tyrion en Juego de Tronos. Lo mismo en las novelas, no es precisamente Sí, guapo y encima, aquí hay un pequeño spoiler, pero bueno, como no la pasa serie no nada. vale la pena. En las novelas lo que le pasa en una ocasión es que recibe tal herida que prácticamente le destrozan la nariz, le destrozan la cara, Pero vamos. eso sí se ve en la serie, ¿no? Le hacen como una cicatriz, ¿no? Sí, pero tú fíjate en la cicatriz que le hacen, que en un principio sí que se le ve de una forma, digamos, es una cicatriz más reciente, está más tierna, pero luego cuando se va curando es una heridita que es que prácticamente ni se ve, es Hombre, una línea. Claro, demasiado maquillaje todos los capítulos, ¿no? sí, pero aparte de eso, tú imagínate ese personaje que es que no tenía, se quedó sin nariz después de Yo ese corte. recuerdo que leí, si no me equivoco mal, Ujú. si no me equivoco, creo que tenía un ojo de cada color en la novela. También, sí, hay muchísimas diferencias entre uno y otro físicamente. Todos los personajes de Juego de Tronos tienen algún tipo de diferencia. Para mí, Tyrion, con esa herida que recibió, es el que, digamos, menos cambios tenemos. Yo creo que era precisamente por eso, porque, digamos, resultaría a lo mejor muy desagradable para el espectador. No sé si es que lo vieron de ese modo y por eso lo hicieron así, o porque a lo mejor tiene razón y es verdad que no tenían suficiente presupuesto para el maquillaje y les resultaba, era mucho más cómodo poner solamente esa línea, pero vaya, que no tiene nada que ver cómo quedó el aspecto en la novela y cómo quedó en la serie de televisión. Te quiero tratar un tema contigo que a mí no me gusta, ¿eh? Esta es mi opinión, pero cada uno y cada una puede pensar lo que quiera. Sí. Hoy nos cierran el podcast, Alba. No, la controvertida voz en off. A mí Sí. no me gusta. ¿La ves Uh-huh. necesaria tú como recurso literario para contar ciertas historias en el cine y en la literatura? Aquí viene mi famoso depende. Depende porque si se utiliza bien, sí que es un recurso muy bueno. Un caso en el que yo creo que está muy mal usado, desde mi punto de vista, es La ladrona de libros. La ladrona de libros, la novela brillante, me gustó muchísimo. La película me gustó regular, porque la película está muy bien adaptada. Pero bueno, es que después de todo la narradora es la muerte, entonces a mí me dices eso y de nuevo ya me tienes dentro, ya voy a verme la película, voy a verme el libro, todo lo que encuentre, voy a ir a por ello. Y la voz en off, entonces, o sea, esa voz en off, digamos, entre comillas, que es la narradora, sí que lo tenemos en la novela, tal cual.
Lo que sucede es que luego cuando lo llevaron a la película no tenía sentido la voz en off, porque ya estamos viendo todo lo que sucede. Entonces, esa voz lo único que te está haciendo es leerte algunos de los fragmentos de la novela, un poco para hacer pequeños guiños a quienes hubiesen leído ya el libro. Realmente el único que a lo mejor tiene un poco de sentido es el último fragmento de voz en off que hay hacia el final, que eso no destaco mucho por no spoilear, pero es el único que puede tener un poco de sentido. Para mí el resto sobran bastante porque ya los estás viendo. Entonces, si estás viendo lo que pasa, ¿para qué necesitas la voz en off? La voz en off puede ser necesaria cuando es algo mucho más introspectivo. Ahí sí que la puedo ver necesaria porque es un recurso narrativo más. Yo es que creo que cuando te ofrecen imágenes, la voz en off en la mayoría de ocasiones sobra. Y es lo que pasa muchas veces, que se abusa de ella. Entonces, al final, por ejemplo, a mí en La ladrona del libro, yo creo que en la película lo que me falló fue un poquito el ritmo. No sé, me resultó un poquito pesada, ¿sabes? Sí. Pero esa es mi percepción, cada uno lo vuelvo Sí. a repetir. Tú dices depende, y yo digo cada uno y cada una, pues ellos mismos. No, pero por ejemplo, mira, otra vez, es que claro, ¿sabes qué pasa? Que el perfume, como no te gusta la película, tampoco te va a gustar el uso de la voz en off ahí, entiendo. Pero para mí en el perfume sí que está muy bien usada, precisamente porque Grenoir es un personaje muy introspectivo y tú lo miras y dices, ¿qué estará pensando? Y gracias a eso lo sabes. Además, es interesante porque decíamos que está ambientado en Francia en el siglo XVIII y hay muchas cosas que tú no tienes por qué saber o no tienes por qué saber la biografía de Grenoir como tal, desde que nace, como decíamos en el puesto este de pescado. Entonces con la voz en off sí que puedes saber todo eso. Son pequeños huecos de información que te van ayudando a seguir el hilo de la historia. Muy bien. Y tras todos estos años de experiencia en cine de escritor, yo diría que eres una experta en la relación existente entre películas y libros, obviamente. Pero, ¿qué le recomendarías tú a alguien que quiera iniciarse en el análisis crítico de cine y literatura al mismo tiempo? Creo que sería raro intentar empezar con los dos a la vez, porque a lo mejor es muy abrumador. De nuevo, los lenguajes similares, pero muchas veces las herramientas pueden ser un poco diferentes. Yo a lo mejor lo que recomendaría, y creo que es como hemos empezado la mayoría, es centrándote en uno de los dos, ya sea cine o literatura, y luego de forma natural ambos van confluyendo de cierta manera. Yo, por ejemplo, cuando empecé con cine de escritor, lo hice porque yo lo que quería en un principio de tiempo A era escribir un blog acerca de técnicas narrativas, pero había muchísimos ya en internet y además muy pero que muy buenos. Entonces dije, yo aquí voy a ser un pececito en mitad del océano, no va a tener ningún sentido, no voy a conseguir llegar a nadie. Otra cosa que me gustaba, como digo, era eso de molestar a la gente diciendo, eso no estaba en el libro. Y entonces por eso pensé en la idea de hacer un blog en el que comparase libros y sus adaptaciones al cine. Y ahí no había absolutamente nada. Sí que había a lo mejor algunas entradas esporádicas de algún blog, pero no uno, digamos, contundente como el mío, porque las entradas son largas, porque está todo muy desarrollado, está todo muy, ¿sabes?, masticado y demás. Espero que la inteligencia artificial nunca sepa hacer eso, porque si no, me va a quitar una de las cosas No que lo más me hará, gusta. no lo hará igual que tú. Y la gente, yo creo que irá a buscar tu sello. No, Eso sí. eso es lo que yo me refería. Es decir, no creo que una Sí. inteligencia artificial sea capaz de quitar el alma de Sí. un escrito. Y tú tienes alma en tus artículos y no creo que pudiera llegar a eso. Es decir, la inteligencia artificial, lo que hablaba yo, te puede hacer un batiburrillo muy bueno de Claro. información, pero no hacerlo como tú lo Sí. haces. Pues Tú eres esperemos que sí. inteligencia humana. Bueno, humana sí, inteligencia, eso está por ver. No, hombre. Entonces, A ver, yo te pregunto, porque en cine de escritor, claro, a ti te ha dado muchísimas alegrías, entiendo yo. sí. Algún que otro disgusto. Hombre, alguno que otro también, a la hora de contactar con la gente o que la gente me contacte, sí que hay veces que hay algún malentendido o, no sé, realmente no me ha traído tampoco demasiadas desgracias, pero yo creo que como a todo el mundo, cuando estás, digamos, expuesto, ya sea en internet o en la calle, al final siempre recibes algún tipo de comentario negativo que, ojo, no es un comentario que te ayude a mejorar, es directamente un comentario que es dañino. Cuando es un comentario que es negativo, pero sí que intenta eso, ayudarte a mejorar tu contenido, a ampliarlo, a tener otro punto de vista. Eso es estupendo, eso siempre son recibidos, incluso aunque el mensaje no sea fantástico para ti. Pero ya cuando es destructivo. La cuestión es no. que yo no, es que los mensajes destructivos es que hay que pasar páginas. Es decir, desde mi punto de vista, aunque a mí me cueste, Sí. ojo, que yo soy el primero que digo que me gusta, yo
pegarme golpe yo mismo, ¿me entiendes? Pero a lo que me refiero es que si no tiene fundamento, si no tiene un porqué a ver, es que la respuesta es fácil, lo que pasa es que suena muy bestia, ¿no? Móntate tú un blog, ¿sabes? O sea, es que si tú quieres hacerlo mejor, móntate tú un blog. O sea, yo no te estoy diciendo que vengas y me visites, eso es lo primero, ¿no? Por ahí el respeto a lo que estás haciendo tú, que yo no sé lo que te tirará a ti escribir una entrada, pero con el amor Depende que lo de hace, cuál ¿que te sea. pegan una semana o qué? Los libros versus películas se pueden ser un mes perfectamente, ¿eh? No te digo que Un no. mes, Porque claro, fíjate tú. piensa que no sé si incluyes también eso, el leer el libro, el ver la película, luego el estar pausando, ir tomando notas, luego ir desarrollando. Luego además yo también pongo imágenes de la película, busco curiosidades, pongo fragmentos o pongo citas. Entonces no es solamente diferencias entre uno y otro y ya está, y vámonos. Y Es que eso, tú hacer te un... pegas un montón de tiempo anotando mientras ves la película, que sí. O ves También, la película 2 veces o 3 veces para anotar las frases y sí. para y le das para atrás y tal. ¿Sí o no? Claro, luego también Es que me lo saber imagino. exactamente, saber qué diferencias coges y cuáles no, porque si por ejemplo dices, la protagonista en la novela tenía la bufanda amarilla y en la película tenía la bufanda roja, eso realmente vale la pena comentarlo. Pues a lo mejor si la novela te han dicho que es su color favorito porque le recuerda aquella tarde de verano en la que conoció al amor de su vida y que jamás le pudo olvidar y que siempre que veía esa bufanda se acordaba de él y aquí te la ponen roja, dices, jolín, tome la amarilla, ¿qué te cuesta? Claro, Porque yo claro. como persona que ha leído la novela veo ese color y digo, ay, qué bonito, aquella tarde de verano. Muy bueno, muy bueno. Y se me había ocurrido algo, pero se me ha pasado, es decir, se me ha ido de la cabeza. Lo mismo va a tener que volver tú otro día y que que te lo pregunte. No, 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 no. A ver, tú eres, sí, ya me ha venido a la cabeza otra vez. ¿Tú Sí. eres lectora de poner los post-it y todo esto o no? Yo los libros son un templo, los libros no se les hace pupa. Yo No, no pero no suelo le pone poner, pegatinita amarilla, no, naranja, tampoco, roja, sigo por no. aquí. Y evidentemente, lo de cruzar la Doblar estrella las ni de puntas, no, coña. no, no. Eso me hace gracia porque salen muchísimas imágenes que ponen qué tipo de lector eres, el que pone el marcapáginas, el que pone un trozo de papel que encuentra Sí, o incluso sí. un ticket. Luego están lo que llaman los monstruos, que son los que doblan las esquinas. Yo es que los libros, no sé, en casa siempre me han enseñado a respetarlos y entonces nunca ha sido de subrayarlos, de escribir en ellos, de poner pegatinas, que no me parece mal que la gente lo haga porque luego es muy bonito con el tiempo Mm. coger el libro y decir, ay, pues esta frase me hizo sentir esto, esta frase fue importante para mí porque me recuerda esto. Incluso a veces si se te cae, por ejemplo, te cae una gota de café y luego ves la mancha y dices, ostras, es verdad que me lo estaba leyendo en el jardín y mientras estaba aquí con la brisa idílica. Entonces todo eso también es muy bonito. Yo lo que pasa es que nunca he tenido esa costumbre y por ahora estoy cómoda así. Estoy cómoda solamente con un marcapáginas o una pinza de pelo o lo que encuentre por ahí para ponerlo para que no se me pierda la página por la que voy leyendo, pero no solo, ya te digo, ni poner pegatinas ni nada por el estilo. Yo he llegado a poner servilletas limpias, ¿eh? También, Pero he llegado a poner sí. alguna servilleta, algún ticket, como tú dices, Sí, los tickets de la compra, lo que de la encuentras, también compra. bolígrafos, El sí, lo que boli, sea. el móvil ya lo dejo ahí El en medio móvil, el tic, ¿sabes? claro, que Pero luego sí no que es encuentras el verdad. móvil. Luego no, esa es buena. Luego no encuentras el móvil, ¿verdad? Te tienes que llamar y dices tu coño que no metió en el libro. Pero, por Claro. ejemplo, yo sí que tengo que reconocer que cuando era más joven, cuando era adolescente y más joven, y ahora digo, yo era de los que ponía en la esquinita un poquito tic y lo marcaba y digo ¿qué tío más vago estaba hecho que yo. No, ¿sabes? En vez de eso, lo maltrataba. Pero Mm. bueno, que nada, que muchísimas gracias por estar aquí, que yo ya no tengo mucho más que preguntarte. ¿Tú tienes algo más que añadir? Por ahora no, lo he pasado muy bien. Muchísimas gracias por invitarme y espero que haya sido una charla muy productiva. Espero que no nos caigan muchos detractores después de lo que hemos comentado, porque los dos huimos de los problemas, pero bueno, también da gusto de vez en cuando poder hablar eso abiertamente de las series de televisión, de las malas adaptaciones y de las buenas y sobre todo también darle una oportunidad a nuestros blogs, que también es algo que poquito a poco, según dicen, está desapareciendo. La gente a lo mejor cada vez los lee menos. Las entradas, tengo que decir que los míos de los libros versus películas se leen muchísimo y eso que son entradas muy largas. Entonces entiendo que la gente que lo lee es gente que realmente está interesada en lo que digo, tanto
a nivel del libro como a nivel de la adaptación y que lo leen con calma, que no tienes prisa, no te está persiguiendo un tigre, no vas a suspender, no tienes un plazo establecido para leerlo. Lo importante es disfrutarlo. Claro. Y sí que me he acordado de la pregunta que te iba a hacer también, que era si te Dime. habías pensado pegar el salto a la pantalla, al podcast o algo, o te quedas en el blog. Muchas veces me lo he pensado con el podcast, porque, bueno, como te comentaba antes y como me decías también, estudié periodismo, entonces la plataforma de podcast, la radio como tal, es algo que siempre me ha gustado mucho. Me dicen también que tengo voz de cuentacuentos, soy también guía de No, turismo, entonces... tienes una voz bonita para Gracias. eso. Entonces, en los tours muchas veces los niños se quedan encantados. Cuando estoy contando leyendas se me quedan con la boca abierta. Y entonces eso es algo que sí que he pensado bastante. Vídeo quizá me tira un poco para atrás porque creo que no tengo actualmente las herramientas, los recursos ni el tiempo necesario. Pero bueno, podcast puede que en el futuro, si tengo más tiempo y si considero que estoy preparada, que puede ser algo profesional, sí que lo haría. Es que, como dices al principio, soy también eso, bastante exigente, me gusta que quede bien y entonces si pienso que no va a poder salir bien, seguramente no lo haga, seguramente lo haga más adelante. Hay personas que se lanzan y ya está, que eso también está muy bien. Pero yo, por ejemplo, cuando empecé el blog, hasta que no tuve claro el diseño, los colores, eso, las gamas y demás, no lo empecé porque sabía que no iba a quedar bien, no me iba a gustar y al final puede que lo abandonara. Quizá precisamente gracias a que pensé muy bien qué es lo que quería y cómo lo quería, lo tengo desde 2015. Son 10 añitos ya, ¿eh? Sí, y con 10 muchas años. ganas lo que me quedan. Y con muchas ganas, a ver, Claro. que puedas hacer lo que te apasione, desarrollarlo y que lo haces muy bien, mi enhorabuena, y que siga ahí fuerte, fuerte y para adelante, y que me alegra un montón tenerte por aquí. Un abrazo fuerte también y que, bueno, ya verte en persona y poder hablar contigo en persona, pues estupendo, ¿vale? Y que Claro. aquí tiene tu casa para siempre, ¿vale? Muchas gracias. ¿Vale? Venga, pues nada, hasta luego, gracias. Un Hasta placer, luego. gracias. Un Adiós. placer, hasta luego, adiós.